Buenas, amados hermanos, vamos a seguir con la lectura. Vamos por Mateo capítulo 13 y vamos por el versículo 53. Dice: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. ¿Se acuerdan que empezando el capítulo dice que él estaba en la playa y que la gente se le acercó y que él se subió en la barca y empezó a hablar? Pues cuando terminó de decir todas estas parábolas que ya leímos, pues se fue de la playa. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y aquí está hablando de que, y venido a su tierra, o sea que él se devolvió a Nazaret, que fue la tierra donde él nació, ¿verdad? Por eso se le llama Jesús de Nazaret. Y que se iba a enseñar a la sinagoga, o sea, a un templo, a una congregación que se congregaban en Nazaret. Entonces parece que él iba a esa sinagoga y les enseñaba, y que los de la tierra que le conocían y sabían que era el hijo del carpintero de José y de María, dice que se maravillaban, decían: pero ¿cómo? El hijo del carpintero, o sea, ese pobretón, ¿de dónde saca esta sabiduría y cómo hace estos milagros? No es esa, aquí está, bendito el rey. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Lo mismo que acabamos de decir, ¿verdad? O sea, estaban diciendo: este no es aquel pobretón, aquel, no es este. ¿De dónde está sacando eso? Aquí mismo ve que me lo está refutando su palabra en el versículo 55. 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, entre ellos se preguntaban y decían: es que este es Jesús, el que nosotros vimos, el que vimos crecer. O sea, no puede ser. ¿De dónde saca sabiduría? ¿Cómo puede hacer estos milagros? O sea, estaban totalmente confundidos. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y bueno, esto es demasiado cierto, ¿verdad, hermanos? Nosotros que hemos tenido una vida, y cuando procedemos al arrepentimiento, las personas que nos conocen siempre están como señalando ahí para ver cuándo uno va a caer, como que no creen que realmente hubo un milagro en uno, como que realmente hubo un arrepentimiento y que ahora uno está haciendo las cosas por amor, y ven los milagros, pero sin embargo no cambian porque se dicen: no es esa, no es aquella mujer la que consumía, no es aquella mujer la ladrona, la asesina, no es aquella. O sea, ¿cómo puede ahorita tener sabiduría? ¿Cómo quiere compartir sabiduría? ¿Cómo puede hacer milagros? Entonces dice que se escandalizaban. Y eso mismo pasa con nosotros cuando procedemos al arrepentimiento. Hay personas que sí, como con Jesús. Habían personas que sí. María, su madre, y sus hermanos, uno de sus hermanos, algunos de sus hermanos, y creyeron en él y en su ministerio, y le siguieron y adoraron al Padre a través de él. Entonces hay muchas personas a nuestro alrededor también, o pocas, no muchas, pero pocas, que sí pueden notar que realmente procedemos del Padre, porque hubo arrepentimiento en nosotros, y entonces estas personas empiezan también a acercarse al Padre a través de nuestros frutos. Por eso Jesús les dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. O sea, que cuando se pueden hacer milagros, o sea, siempre van a haber milagros, aunque a veces no se crea, porque el Padre se exalta y se complace y nos respalda a través de eso. Pero como había demasiada incredulidad, porque todos le señalaban y se estaban fijando no en las obras que él estaba haciendo, sino en su imagen en la carne, pues no podían ver más allá con sus ojos espirituales, porque no sacaban de su mente a Jesús, el hijo del carpintero. Entonces,
eso suele suceder también con nosotros, y lo comparamos con nosotros. Siempre van a seguir viendo a la vieja persona, no quieren ver a la nueva persona ni a lo que Dios está haciendo con nosotros, porque tienen la imagen de aquella vieja persona. Entonces es difícil el poder seguir haciendo milagros cuando la persona no cree, porque si siempre te va a tener en la imagen vieja, es muy imposible, muy difícil, no imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero muy difícil que la persona reaccione y que quiera cambiar y proceder al arrepentimiento para poder ver en plenitud la sabiduría y los milagros que hace Dios a través de uno. Vamos a seguir con el capítulo 14, ya que terminamos el 13. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Aquí empieza el capítulo 14. Herodes en aquel momento, el tetrarca, o sea, el rey, dice que oyó la fama de Jesús. ¿Cuál fama? Esa que tenía sabiduría, que hacía milagros, que daba de comer, o sea, toda la grandeza que estaba el Padre demostrando a través de él. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Aquí Herodes siente miedo porque cree que este Jesús es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era una persona que pasaba predicando, y en su predicación él hablaba con mucha sabiduría y siempre hablaba de este que iba a venir, ¿verdad? Y que iba a traer ese gozo, que venía el Hijo del Hombre a hacer todo lo que el Señor estaba haciendo en su debido momento. Y todo el mundo, o todos los de la tierra, le tenían a Juan como por profeta. Entonces Herodes, que conocía a Juan porque le gustaba escucharlo, le gustaba escuchar la sabiduría de Dios a través de Juan, pues dice que le dijo a sus criados que había resucitado a los muertos y que por eso actuaban en él estos poderes. ¿Cuáles poderes? Los poderes que no hacía Juan en su momento, pero que Jesús empezó a hacer, que era sanar enfermos, levantar a paralíticos, a ciegos, a cojos, multiplicar los alimentos, sacar demonios. O sea, entonces decía, Juan resucitó y por eso ahora tiene poderes. Era lo que había en la mente de Herodes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Y aquí en este versículo 3 empieza a contar y a relatar la historia de cómo murió Juan el Bautista, ¿verdad? Y que por qué Herodes le estaba diciendo esto a los criados pensando que era que Juan había resucitado, porque realmente quien conocía a Juan sabía que era un hombre que provenía de Dios. Entonces empieza a relatar que Herodes había prendido, se había agarrado a Juan, lo había encadenado y lo había metido a la cárcel. ¿Por qué? Aquí da, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. O sea que Herodías incitó a Herodes para que metiera a Juan en la cárcel, porque él era mujer de Felipe, el hermano de Herodes. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. O sea que Herodes había tomado a Herodías, la mujer de su hermano, y claramente que Juan decía la verdad, porque provenía de Dios, le decía que no te es lícito tenerla, o sea, no es bueno. Lo que tú haces no es bueno delante de Dios. Debes arrepentirte, lo que tú estás haciendo no es bueno. Entonces dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿Ve? Entonces Herodes quería matarle, ¿por qué? Porque le decía la verdad. Y a muchas personas cuando les decimos la verdad nos quieren matar. En su mente nos matan. Cuando les decimos la verdad porque se enfurecen, porque aunque usted sepa en su corazón que está haciendo algo mal, no le gusta que alguien se lo diga. Se siente ofendido. Y esa era la razón por la cual él quería matarle, pero él le temía al pueblo. Y no solo al pueblo, en cierta forma Herodes tenía un poco de temor a aquel Dios y de que Juan provenía de él.
Sí, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Desde aquí se empieza a ver la lascivia y la maldad, ¿verdad? Porque primero tomó la mujer del hermano. Después dice que se celebraba el cumpleaños de él, de Herodes, y Herodías deja que su hija dance en medio y agradó a Herodes. Para que le haya agradado a Herodes tuvo que haber sido un baile totalmente erótico, ¿verdad? Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Imagínense qué tipo de baile pudo haber sido que haya permitido Herodías, sin importarle que era su hija, ofreciéndosela a Herodes. Vean aquí todo lo que desarrolla el pecado y cómo puede ir creciendo cada vez haciéndose mayor. Tanto le agradó que éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Tremendo. Ella, instruida primera por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. O sea, aquí vemos también la manipulación de Herodías, ¿verdad? Que fue y utilizó a su hija, porque todo esto ya ella lo había planeado, sabía que Herodes era una persona que tenía perversión y que era lo que le agradaba, entonces ofreció a su hija. ¿Para qué? Para que le pudieran matar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Herodes no quería hacerlo porque tenía temor, ya lo leímos. Entonces el rey se entristeció. Aquí está. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, de lo, del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. O sea, porque él, al ser rey y juró delante de todos los que estaban ahí, que le daría todo o sea, que le daría cualquier cosa que ella le pidiera, inclusive la mitad de su reino, pues ya no podía retroceder. Pero él se entristeció. ¿Por qué? Porque él sabía que si él mataba a Juan el Bautista, estaba haciendo algo muy desagradable delante de Dios. Y en cierta forma él tenía ese temor. Y no solo eso, sino que a él le gustaba escuchar la sabiduría. O sea, que Juan le estuviese corrigiendo. Pero a Herodías no. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y así fue como murió. Así relata cómo fue que murió. Murió por que lo decapitaron por una orden que se dio de Herodes a través de la manipulación de Herodías, la mujer de su hermano, porque hermano, o sea, hay mujeres que somos malísimas. Bueno, yo siempre digo que yo soy bien mala, pero la mujer caza el alma del hombre. Así lo dice en Proverbios. Y fue traída su cabeza en un plato y dado a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Imagínense qué horror, hermanos. O sea, manipuló a su hija para que le trajeran la cabeza, se la trajeron en un plato y se la dieron a ella. Y ella ya se sintió complacida porque creyó que ya se habían terminado sus problemas, que ya nadie la iba a estar juzgando por lo que ella estaba haciendo, por lo que hacía. Y se equivocó, ¿verdad? Porque ella tiene su parte en el lago de fuego. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y así termina aquí en este versículo 12 el relato de cómo fue que sucedió la muerte de Juan el Bautista, que es muy triste, en realidad, muy triste. Pero esa es la verdad, y no solo a Juan el Bautista, esto le pasa a muchas personas alrededor del mundo cuando quieren silenciar a alguien que anda y que dice la verdad.